Uno de los principios secretos del camino infinito es que el secreto de una vida armoniosa, alegre y espiritual consiste en conocer correctamente a Dios. Toda persona tiene el derecho de ser enseñada por Dios, inspirada por Dios, suministrada por Dios, curada por Dios, amparada por Dios y mantenida por Dios. Sin embargo, no podemos volvernos para el reino de Dios, que está dentro de nosotros, y descubrir a Dios mientras alimentamos conceptos equivocados al respecto, pues esos falsos conceptos crean la sensación de que estamos separados de nuestro propio bien. Para entrar en contacto con el reino de Dios interior y de él extraer nuestro propio bien, debemos comprender el significado de la palabra Dios y conocer la naturaleza de Dios. Ustedes deben conocer correctamente Dios. No acepten los conceptos equivocados que ya han aprendido. Ellos se revelarán equivocados por sus frutos. Conceptos equivocados al respecto de Dios. Durante los muchos siglos que transcurrieron desde que los seres humanos tuvieran por primera vez la sensación de que estaban separados de Dios, buscamos algo mayor que nosotros mismos, capaz de atender nuestras necesidades. En la época de hoy los llamamos de paganos, la raza humana tenía innumerables dioses. Cada uno de ellos representaba aquello que los hombres querían que la divinidad fuese. Oraban a un dios por belleza, a otro por buen tiempo, a otro por fertilidad, y así por delante. Esos dioses eran buscados para suplir las necesidades humanas. Mejores colectas, mayores rebaños, pescas más abundantes, más lluvia, menos lluvia, felicidad, paz, etc. Los paganos llegaban a sacrificar animales, y hasta criaturas humanas, a esos dioses, esperando que así ellos los atendieran. El ascetismo se desarrolló cuando los hombres comenzaron a ayunar, a despojarse de sus bienes y a hacer todo lo posible para aplacar a sus dioses, que no se comportan conforme a lo esperado. Entonces llegamos al concepto hebreo de Dios único. Aún, se puede notar que los hebreos recurrían a ese Dios único por las mismas razones que los paganos adoraban a sus múltiples dioses. Se aproximaban a Dios de la misma manera. Sacrificaban, pagaban el diezmo, intentaban ser buenas personas. Todavía era un concepto pagano de Dios, un Dios de doble cara, un Dios que castigaba y recompensaba. Si son buenos, Dios los recompensará, si son malos, Dios los castigará. Si infringen la ley, Dios los castiga. Y ellos temían el castigo divino. El miedo de Dios se volvió un tema dominante, no el amor de Dios, sino el miedo de Dios. El concepto hebreo de Dios como alguien que castiga y recompensa era tan erróneo como el de los paganos con relación a sus divinidades. Dios no castiga ni recompensa. Ustedes no encontrarán un Dios que castiga ni recompensa en los enseñamientos del Maestro Jesús Cristo. Él enseñó: lo que siembres, cosecharás, pero no dice que Dios irá a castigar a los malos. Él dejó muy claro que el pan que tiramos a las aguas es el que volverá para nosotros. Si ustedes expresan amor, el amor volverá para ustedes. Si expresan odio, tendrán odio de retorno. Eso no significa que Dios los castigará con penuria si no tiran su pan a las aguas, ni que Él los recompensará con abundancia en caso de que sí lo hagan. Dios no castiga el mal comportamiento. Dios no recompensa el buen comportamiento. Ese es el concepto paternalista de Dios. Dios no niega nada. Todo lo que el Padre posee es vuestro. No está en la naturaleza de Dios negarnos alguna cosa y luego darla solo porque oramos por ella o porque nos mostramos buenos. Ese es el concepto de Dios como Papá Noel. Mientras cultivamos ese concepto de Dios, perdemos nuestra demostración de providencia. En tanto adoremos ese tipo de Dios, no tendremos la esperanza de conocer a Dios correctamente. En la medida que ustedes comprendan que Dios no recompensa ni castiga, pero es por naturaleza amor infinito y sabiduría infinita, más claramente comenzarán a ver que no hay necesidad de comunicarle las carencias o de pedir que Él las satisfaga. Actuar así es remontar la creencia pagana de que Dios es capaz de negar. No está en la naturaleza de Dios negar cosa alguna ni castigarnos por alguna causa. La naturaleza de Dios. Uno de los primeros principios que el estudiante del camino infinito debe aprender es la naturaleza de Dios, y no aprenderá eso solo por medio de la lectura o oyendo hablar al respecto. Sin embargo, si razonamos, si se piensa, si meditar en el mensaje leído o escuchado, podrá percibir la de Dios en su propio interior.
Las palabras o el mensaje son la verdad sobre la verdad, pero la verdad se revela a nosotros desde adentro. El mensaje debe ser llevado a la consciencia y regado hasta que, como una semilla, se transforme en una cosecha espiritual de la cual podamos recoger. Dios es el poder que mantiene y sustenta el universo. Dios es el principio creador, la ley de su propia creación. Abriéndose para Él, descubrimos que Él está actuando en nuestra consciencia como una ley de realización. Yo vine para que tengas vida, y vida en abundancia. Pues ese poder vino y está disponible a todos. No vino para unos pocos lo tengan y otros no. Dios, o el espíritu, o el alma, se niega a trabajar solo para los hebreos, o solo para los protestantes, o solo para los católicos, o solo para los santos. Él actúa tanto para los santos como para los pecadores, para las personas de todas las religiones, o para las personas sin religión alguna. Él obra para todos los colores, credos y razas. Es un Dios universal. Es libre como el aire, para todos y para cada uno e igualmente disponible. Sin embargo, no puede ser parte de nuestra vida para uso exclusivo nuestro, ni para satisfacer nuestras necesidades y exigencias individuales. Dios no nos mantiene en servicio. Mismo el más insignificante fragmento de la comprensión de la naturaleza de Dios curaría la mitad de los padecimientos y desavenencias del mundo, pues cerca de la población del planeta cree que Él castiga por sus pecados. Se trata de una creencia teológica, eso de que estamos siendo castigados por nuestros pecados, tanto por acción cuanto por omisión, razón por la cual Él nos mantiene subyugados. Quien quiera que tenga semejantes creencias no se hace la menor idea de la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Dios es amor. Dios es infinito. Dios es universal. ¿Podrá un amor infinito, universal subyugar a sí mismo? No más que la ley de la gravedad. Si dejamos caer un objeto, la ley de la gravedad no respeta valores. Él actúa sobre todas las cosas. Se da igual con la gracia de Dios. Ella no tiene más poder para diferenciar el santo del pecador de lo que la ley de la gravedad tiene para diferenciar un objeto barato de uno más caro. No obstante, no podemos violar la ley de Dios, sin generar discordia, no porque Dios retire su gracia, o reprima al pecador, y sí porque, violando la ley de Dios, nosotros mismos nos alejamos de la gracia. Por más que tus pecados sean rojos, tú eres blanco como la nieve. Dice el maestro al buen ladrón, en la cruz. Con todo hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso no fue un castigo muy grave por el crimen, ¿cierto? Los pecados de María Magdalena fueron perdonados en el momento en que ella se arrepintió, reconociéndolos. A lo largo del Nuevo Testamento, ustedes en ninguna parte leerán que Jesús mantuviera personas a su servicio debido a sus pecados. Ni yo te condeno. Mas ve y no peques más, para que ningún mal te sobrevenga. Los males nos sobrevienen no en virtud del castigo de Dios, sino más bien porque recogemos lo que sembramos. Si ustedes se condenan por una falta pasada, un pecado de acción o omisión, y consideran que están siendo castigados por ella, recuerden de que la naturaleza de Dios es amor y perdón. La memoria de Dios para con los pecados humanos es corta. Ustedes son quienes traen las ofensas pasadas para su consciencia. No pueden vivir en el ayer. No hay ningún ayer en su experiencia, excepto aquel pasado que traen en la memoria. No es Dios quien hace eso, son ustedes. Dios no puede ser engañado. Recuerden siempre de que el espíritu está más próximo de ustedes que la respiración. No conseguirán engañarlo porque Él es su yo, es su inteligencia, es su sabiduría, es su instinto orientador. Por eso, jamás robarán alguna cosa imaginando que Dios no lo descubrirá. Dios está bien en el centro de su ser y, en el momento en que violen un principio espiritual, dejarán de estar en sintonía con Él. Reconozcamos la presencia de Dios. Muchas personas al borde de la muerte o seriamente enfermas pasan a creer, de alguna forma, que se separaron de Dios. Entonces luchan y se esfuerzan para reencontrarlo. Un gran error. A pesar de las apariencias, nunca nos separamos de Dios. Pecados tenebrosos y enfermedades, leones feroces saltando sobre nosotros, pistoleros apuntándonos o bombas atómicas cayendo del cielo son meras apariencias que nos tientan a creer que nos alejamos de Dios.
Nos volvemos víctimas de esa creencia, pues alimentar la sensación de que estamos separados de Dios puede revelarse tan desastroso y devastador como la verdadera separación. En suma, en el momento en que aceptamos la sensación de separación de Dios, es como si ya no tuviésemos Dios. Por lo tanto, lo que se debe superar es esa sensación de separación y no la verdadera separación. Solo hay un medio de superar la sensación de separación de Dios: reconocer la actividad y la presencia de Dios donde quiera que uno esté. Ningún otro medio fue hasta ahora descubierto. Oímos, hablamos y escribimos mucho al respecto de la búsqueda de Dios, del acto de nosotros volvernos uno con Dios, de los esfuerzos para entrar en contacto con Él. Pues todo eso está equivocado. Yo quisiera reescribir cada pasaje, en los textos sobre el camino infinito, referente a la búsqueda de Dios, o de la tentativa de entrar en contacto con Dios. En mis primeros libros, usé el lenguaje de la escritura y del mundo religioso en vez de registrar lo que conocía de corazón. Nada de lo que podamos hacer o pensar nos permitirá descubrir a Dios. Ningún esfuerzo será bien sucedido. No hay necesidad de buscar a Dios, porque el reino de Dios ya está dentro de nosotros. Nunca hubo necesidad de eso ni aún en los días anteriores a Jesucristo, pues el reino de Dios está dentro de vosotros. Eso fue proferido en diferentes palabras millares de años antes que el Maestro apareciera sobre la faz de la tierra. Si el reino de Dios está dentro de nosotros, ¿dónde iremos a buscarlo? ¿Qué esfuerzo será necesario para descubrir aquello que traemos ya dentro de nuestro íntimo? Por el simple hecho de buscar a Dios, estamos negando que el reino de Dios se encuentra dentro de nosotros, aun cuando lo sepamos y lo proclamemos. Cuando más recurrimos a esfuerzos físicos y mentales para encontrarlo, más negamos que su reino está con nosotros. Nuestro relacionamiento con Dios es: yo y el Padre somos uno solo. Uno solo, no dos. Dios es, luego, yo soy. Eso es unicidad. Todo esfuerzo para entrar en contacto con Dios sería igual que si Joel intentase entrar en contacto con Joel. Buscar a Dios es ir atrás de algo que está más próximo de nosotros de lo que la respiración, más próximo de nosotros que nuestras manos o nuestros pies. No estamos más distanciados de Dios de lo que estamos de nuestra respiración, de nuestro propio ser. Orar, meditar, leer textos espirituales, frecuentar servicios religiosos, clases o conferencias, todo eso es la búsqueda de Dios. Y la expresión buscar a Dios puede, correctamente, ser aplicada a esas actividades. Sin embargo, ellas no son lo mismo que intentar mental o físicamente entrar en contacto con Dios, cosa que, como máximo, tiende a separarnos de Él, de la concientización de que Él está dentro de nosotros. En ti, estoy en casa. Era un maravilloso día de 1937 cuando la constatación de en ti, estoy en casa vino hasta mí. Relaté esa experiencia en el capítulo intitulado Oh Jerusalén, en ti estoy en casa, de mi libro El Camino Infinito. Antes de esa constatación, yo erraba en la búsqueda de Dios, rebotando por todas partes, inclusive en las estanterías de las bibliotecas metafísicas. Y durante todo ese tiempo Dios estaba en mí y yo estaba en Dios. No lamento los días pasados en buscar porque, al fin, los libros revelaban lo que siempre fuera verdad. Yo nunca me he alejado de casa. Apenas no di por eso. Por lo tanto, no censuramos ni los libros ni las bibliotecas, mejor bendigamos todo lo que pueda ayudarnos a revelarnos la verdad. Si estudiamos la escritura y los textos inspirados, si se desaceleran nuestros esfuerzos mentales y nos mantenemos lo suficientemente serenos, un mundo enteramente nuevo se abrirá para nosotros. Dios se nos revelará. No es necesario estar físicamente quietos. Podemos continuar el trabajo, cabalgar, hacer tareas domésticas o negocios, cualquier cosa, siempre que estemos mentalmente serenos, con el oído interior alerta y una actitud receptiva. Entonces tal vez percibamos cuán cerca Dios se encuentra y porque el poeta puede decir de forma tan bella: más cerca que la respiración, más cerca de las manos y los pies. Si nuestra mente estuviera serena, en vez de buscar, de investigar o de mentalizar, nosotros podemos oír lo que Dios tiene para decir. Y no duden de que Dios tiene cosas infinitamente más interesantes para decir a nosotros de que nosotros a Él. Hoy es un excelente día para renunciar a nuestras buscas y permitir que Dios nos encuentre donde estamos. Por más que yo armase mi cama en el infierno, Dios allí me encontrará. Si caminará por el valle de las sombras de la muerte, Dios ahí me encontrará.
No precisamos buscar a Dios. Solo precisamos saber que Él está siempre con nosotros y jamás nos va a abandonar. Podemos descansar en esa palabra. De no hacerlo estaremos cerrando las cortinas de la ventana y saliendo enseguida a buscar luz. El reino de Dios está dentro de ustedes. ¿Por qué buscar más? Simplemente reconozcan que Dios está más cerca que la respiración, más cerca de que las manos y los pies. Acepten que yo y mi Padre somos uno solo, aquí y ahora, y el lugar donde me encuentro es suelo sagrado. No hay diferencia que sea el infierno. Recuerden que en alguna ocasión y en algún lugar de nuestra vida, todos nosotros ya estuvimos en el infierno. Puede haber sido el infierno del pecado, puede haber sido el infierno de la enfermedad, puede haber sido el infierno de la carencia y de la limitación, del desempleo, del peligro y de la inseguridad. Esas cosas son todas infernales, experiencias horribles, pero se transforman cuando nos concientizamos de que mismo en el medio del infierno. Tú estás aquí. No preciso buscarte ni aún en este pavoroso lugar, pues estarás conmigo por más que yo tenga que caminar por el valle de las sombras de la muerte. Reconozcan, el lugar donde me encuentro es suelo sagrado. ¿Por qué? Porque Dios ahí está. ¿De qué vale buscar a Dios si Él se encuentra a nuestro lado? Si Dios es omnipresente, ¿podrá estar ausente del lugar donde nos encontramos? Si Dios llena todos los espacios y tiempos, ¿habrá tiempo o espacio lejos del cual Dios esté? Dios está en ustedes donde quieran que se encuentran. Es omnipresente, siempre presente. Demostremos la omnipresencia. Practiquen la consciencia de la omnipresencia hasta que obtengan una completa percepción de ella. En vez de buscar a Dios, reconozcan, el Padre está conmigo, no donde yo lo busco, sino adentro de mí. ¿Cuándo? Ahora que yo lo reconozco, pues es omnipresente, siempre presente. Gracias, Padre. Tú estás aquí. No debo temer el mal que por ventura vengan a causar los mortales. No debo temer ninguna presencia o poder en el cielo, en la tierra o en los infiernos, pues la omnipresencia está conmigo. La omnipresencia de Dios sigue conmigo y delante de mí, para allanar los caminos. La presencia permanece detrás de mí para bendecir a todos aquellos que toman el mismo rumbo. La presencia avanza a mi derecha y a mi izquierda. Comulguen con la clara consciencia de la omnipresencia, que es el primer punto por practicar antes de pasar a la siguiente. Dios todo lo abarca. Al tomar conciencia de la omnipresencia, descubrimos que todas las cosas están naturalmente incluidas. En el lenguaje de la escritura, todo fue añadido en nosotros, mas en la infinidad de Dios todas las cosas ya están incluidas. Siendo todas las cosas, Dios incluye salud, abastecimiento, abrigo, techo, compañerismo, oportunidad, talento, capacidad, exaltación, creatividad, etc. Por eso, hay solo una demostración para hacer, la demostración de la presencia de Dios, la constatación de la omnipresencia. Pensar en providencia, en compañerismo o en hogar como cosas separadas y aisladas de Dios, y luego intentar hacer una demostración de ellas, en verdad nos aparta de esas cosas. Dios es la única salud, es el único suministro que existe. No existe paz, satisfacción y seguridad a no ser en Dios y por intermedio de Dios. Ninguna criatura vive feliz en el mundo, excepto la que percibió a Dios. Los jóvenes pueden encontrar satisfacción temporaria en la salud física, en las amistades, y en el dinero, pero todo eso pasa. Estoy seguro de que ellos pasan por momentos de vacío en los cuales reflexionan sobre la vida. Afuera las personas de edad temprana, que todavía se deleitan con las alegrías del mundo exterior, es seguro afirmar que ningún hombre o mujer de la tierra jamás encontrarán la felicidad o la paz de espíritu a no ser en la medida en que comprendieron a Dios. Muchos encuentran la riqueza sin Dios, pero otros tantos también descubrieron que no se trataba de algo permanente, y lo acabaron perdiendo de un modo u otro. Muchos encontraron la salud, pero al final sobrevino algo que los privó de ella. Conozco a millonarios que tienen todo en el mundo a excepción de Dios, y se ocupan de la búsqueda de la única cosa que no les pertenece, dejando de lado todas sus posesiones. Conozco personas que gozan de perfecta salud física y mental, pero aún así sufren. Sin embargo, si tomamos conciencia de Dios, no hay como perder la salud, la fortuna, el hogar, las amistades, pues Dios es nuestra salud, nuestra armonía, nuestro hogar, nuestra alegría y paz de espíritu.
Él no nos manda ni nos da esas cosas. Dios apenas es. Una vez que reconozcamos que Dios es la plenitud del ser, la única demostración que nos resta hacer es la demostración de ese yo. Cuando tenemos ese yo, todas las cosas nos son añadidas y la abundancia se manifiesta. Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Pregúntense a ustedes mismos, ¿de qué me valdría la salud si no tuviera a Dios? ¿De qué valdría la providencia, una casa o un amigo si uno no tuviese a Dios? Nuestra vida nos es proporcionada por la gracia. De acuerdo con el concepto humano de providencia, nosotros aseguramos nuestro medio de vida por intermedio del trabajo y del esfuerzo, y por ser merecedores de él. Una enseñanza falsa nos llevó a la creencia de que ganamos la vida con el trabajo. Ahora bien, nuestra vida nada tiene que ver con el trabajo. Nuestra vida es proporcionada por la gracia. Nunca se pretendió que debiéramos trabajar mental o físicamente a cambio de suministro. Un niño nada hace para ganarse la vida y vive muy bien. La comida, la ropa, la casa, la educación, y hasta las vacaciones mismas le son dadas sin que precise levantar un dedo para obtenerlas o pensar en ellas. De la misma manera, Dios atiende a todos sus hijos. En efecto, extraño Dios sería ese si no velase por toda su prole. El Padre siente un enorme placer en darnos su reino. Así, el concepto espiritual de providencia es la omnipresencia. Sin dudas, tenemos nuestras ocupaciones o profesiones, mas debemos ejercerlas por placer. Ejecutamos aquello que nos es dado a hacer y lo hacemos por el placer de hacerlo bien, no para ganarnos la vida. Podrán descubrir que, a veces, ganan menos con su ocupación o profesión de que con otras fuentes de renta o providencia de la cual disponen. En otras palabras, deben sacar tanta alegría de lo que hacen, como yo de mi trabajo. Ciertamente yo no haría mi trabajo solo para ganar dinero. Sería muy feliz igual, aunque no obtuviese del mismo ningún rendimiento. De hecho, cuando se es llamado a hacer este trabajo, se descubre que es posible renunciar alegremente al lucro solo por el placer de ejecutarlo. Así debe ser con toda arte, profesión, ocupación o empleo. Es preciso tener alegría al trabajar. Cuando nos despojamos del concepto mental y humano de ganar la vida, comprendiendo que el trabajo es apenas aquello que nos es dado a hacer hoy, dos cosas suceden. Nuestro trabajo puede no ser del tipo que apreciamos plenamente, pero si lo aceptamos y le damos lo mejor que podemos a cada instante, poco a poco ascendemos hacia lo que se nos parece una forma de trabajo más elevada y más noble. Cuando nos desvinculamos del concepto humano de ganar la vida, también descubrimos que nuestro sustento nos es asegurado por la gracia. Ella fluye eternamente para nosotros. Puede llegar por correo, por cheque o por medio de nuestras inversiones. Todo lo que necesitamos hacer es despertar y aceptarla. Estamos tan habituados a la idea de trabajar y de merecer el bien que nos llega que, al principio, luchamos más para aceptarlo de lo que para obtenerlo. Pero viene siendo tiempo de desenvolver la capacidad de descontraer y dejar que la vida venga hasta nosotros por la gracia. Podrán pensar, ¿pero cómo? Es imposible. Todo lo que tengo es lo que gano, o de lo que mi compañera gana, o de la herencia. Eso no es absolutamente verdadero en el reino espiritual, que se encuentra aquí y ahora, cuando renunciamos a los conceptos humanos de providencia. La mayor lección que el camino infinito tiene a ofrecer es la tan repetida verdad según la cual tenemos que buscar y descubrir solo a Dios, dejando de lado todo lo demás. Busca primero el reino de Dios y el resto será añadido. Cuando usamos las palabras buscar y encontrar queremos decir que orar, meditar, leer textos espirituales y frecuentar servicios religiosos, clases o conferencias constituyen la búsqueda de Dios. ¿Cómo percibir la omnipresencia? Dejemos de lado toda tentativa de demostrar empleo, renta, compañerismo, hogar, salud, riqueza, libertad, alegría, paz de espíritu o misma pureza. Renunciemos hasta al deseo de ser buenos y castos. Limpiemos el templo, limpiemos la casa de todos los viejos anhelos, hasta que nuestro único sueño sea percibir la presencia de Dios, comprender la omnipresencia, conocer a Dios de modo real. Al principio, es difícil conocer a Dios correctamente porque pensamos en Él según nuestros conceptos de Dios. Puede tratarse del concepto de Jesús, según el cual Dios es el Padre, un Padre interior, o puede tratarse del concepto de Pablo, según el cual Dios es Cristo. También puede tratarse de su propio concepto o del concepto de sus padres, de su iglesia o del concepto metafísico de Dios como espíritu, vida o principio.
todos ellos son meras caras de Dios. El amor es solo una de las diversas maneras por las cuales Dios se presenta. El espíritu es apenas una de las diversas maneras por las cuales Dios se presenta. La ley es apenas una de las diversas maneras por las cuales Dios se presenta. Entonces, olvidemos el tipo de Dios que aprendimos y visualizamos o en el cual creemos. En vez de pensar en Dios en forma finita y limitada, comprendamos que la vida, la verdad, el amor, la substancia, el principio, la ley, el alma y el espíritu constituyen modos por los cuales Dios se nos presenta a nosotros. Dios, sin embargo, es aún mayor que la suma total de todas esas facetas. No nos preocupemos más con las cosas que nos enseñaron al respecto de Dios o con aquello que los libros nos dicen que Dios es, busquemos la visión totalizante. Volvámonos, con la mente abierta, para la revelación de Dios, para la manifestación de Dios en nuestra consciencia, estando preparados para eso sea cual fuera la forma por la cual Él se presente. La revelación vendrá de modo diferente para cada uno. Aquellos que tuvieron la experiencia de Dios no serán capaces de describir esa experiencia para los otros, pero sin duda dirán que Dios es diferente de todo lo que esperaban. Yo mismo podría contarles a ustedes algunos de los modos por los cuales tuve vislumbres de Dios, pero mi relato sería incompleto e imperfecto porque no sé cómo explicar la plenitud. La plenitud se presenta a nosotros de cierta forma, un día, y de forma diferente al otro. Cada uno de nosotros experimentará a Dios de modo diverso, e intentar describir eso sería hacer como los tres ciegos, describiendo un elefante uno para el otro. Uno de ellos palpó la cola del animal y contó a los demás que el elefante era una cuerda gruesa. El otro la pierna y dijo que el elefante era un árbol tan grueso que no podía ser abarcado con ambos brazos y tan pesada que nadie conseguiría moverla. El tercero ciego cogió al lado del vientre del elefante. No. El elefante no es nada de eso, el elefante es ancho y liso, como una pared. Así, cada ciego describió al animal según su propia perspectiva. El elefante, sin embargo, era mucho más de que la suma total de esas cosas. Dejemos de lado, pues, nuestras viejas concepciones de Dios y volvamos a la revelación del propio Dios. Conoce al Señor y queda en paz. Ustedes saben que, si están en paz, tendrán salud, fortuna, armonía y todo lo demás, de lo contrario, no estarán en paz. Para alcanzar la paz, busquen conocer a Dios y todo les será dado. Olvidemos el deseo por cualquier cosa o por cualquier persona del plano exterior hasta que nuestros corazones puedan decir, mi alma anhela. Mi corazón y mi carne claman por el Dios vivo, mi alma tiene sed de Dios vivo, mi corazón da vueltas, la persona que desea a Dios ardientemente dice, denme a Dios. Vale la pena perder el mundo entero para tener a Dios, solamente Dios. Cuando Jesús declaró, vencí el mundo, no quiso con eso decir, conquiste el mundo, o gane el mundo, no. Él superó todos los deseos y necesidades porque descubrió a Dios, y al descubrir a su Dios, descubrió que todas las cosas eran necesarias para su realización. Aunque no tuviese madre, padre, hermana, hermano o amigos, estaría satisfecho sin ellos porque se sentía colmado de Dios. No quería saber de reyes, de emperadores, de príncipes, ni siquiera de líderes religiosos. Aspiraba apenas la compañía de aquellos que pertenecían a su casa, a su propia consciencia. Obviamente aquello que realizaba Jesús quizá no satisfaga por completo nuestras necesidades. Dios puede realizarse por medio de nuestra experiencia, como por medio del compañerismo entre amigos, parientes, familiares, cónyuges, o colegas de escuela. Sin embargo, estoy seguro de que un bello día, en esta o en otra experiencia, nosotros también declararemos, no, nada de eso tiene significado para mí. Aquellos que se unen espiritualmente a mí son mi realización. Con el tiempo, todos nosotros llegaremos a un punto en que perdemos el interés por quien quiera que sea del mundo exterior que no pertenezca a nuestra casa espiritual, independientemente de los lazos de sangre. Entonces, seremos compañeros unos de los otros. Nuestra realización se dará con Dios por intermedio de nuestros semejantes. Sofoquen la ansiedad por un hogar, por amigos, por dinero o por cualquier forma de abastecimiento. Que su único deseo sea la constatación de la presencia de Dios, la constatación de la omnipresencia, la constatación de que yo y Dios somos uno solo, y todo lo que el Padre posee es mío. Luego de hacer esa demostración, ¿habrá necesidad de mostrar algo más? No.
La única demostración a realizar es la percepción de la verdad. Mantengan los pensamientos en Dios. Aprendan a meditar. Sean serenos. Estén tranquilos. Permitan que Dios los toque con el dedo. Permitan que Dios se les revele. Y Dios, revelándose y manifestándose, asumirá la forma exterior de las cosas que sean necesarias en la vida cotidiana.